Bienvenidos y bienvenidas a Crónicas de Medianoche, el podcast donde cada semana nos adentraremos en el mundo de lo desconocido a través de 2 historias de terror, suspenso y mitología, con la particularidad de que una de estas historias tendrá su origen en el folclore y la cultura mexicana. Te invito a que uses tus audífonos, te relajes y despejes tu mente. Permite que tu imaginación te guíe a través de esta travesía que estás por iniciar. Desde la capital del estado de Guerrero y para el mundo, esto es Crónicas de Medianoche. Esta noche narraremos 2 historias muy interesantes. La primera de ellas habla sobre el Chilpancingo colonial, esa época en la que los títulos nobiliarios eran muy importantes. Nos toparemos con un personaje muy peculiar, conocido con diferentes nombres en diferentes culturas. La segunda historia está basada en la vida de una familia pequeña pero muy unida. Cuando uno de estos pilares se derrumba, su vida cambia para siempre y los lleva a destinos que jamás hubieran deseado. Espero que disfruten este segundo episodio de Crónicas de Medianoche. La Cañada del Diablo. Salomón Jiménez de Uribe era lo que se llama un ser infeliz. Se decía vecino de Chilpancingo, pero, en ocasiones, aseguraba haber nacido en Mochitlán o Tepechicotlán, dependiendo de con quién hablara, siempre buscando la manera más conveniente de empatizar con los demás. Se encontraba en la más ruin de las miserias, llorando en soledad su terrible desgracia. Negocio emprendido por él resultaba un rotundo fracaso. La suerte le salía adversa en todo, luchando siempre por obtener algo para salir de su terrible pobreza. Una noche, acompañado de su raquítico perro, que era de todo lo que constaba su patrimonio, empezó a idear un plan para salir por siempre de esa pobreza insultante. Fue una mañana del 6 de agosto del año 1700, cuando se le vino a la cabeza una idea brillante. Entregaría su alma al diablo a cambio de un espacio de 10 años de riqueza y placeres. Pero esto lo enfrentaba a un dilema. ¿En dónde encontraría a este mítico personaje? Salomón había escuchado que Satanás habitaba en los parajes más solitarios y oscuros. Así que una noche, en medio de una terrible lluvia y truenos que provocaban temor hasta el más aguerrido de los hombres, se encaminó rumbo a la cañada de Tepechicotlán, que en ese momento no era más que un solitario camino de herradura. Al llegar a la mitad de esta oscura y solitaria cañada, empezó a gritar con todas sus fuerzas, invocando la presencia del amo de las tinieblas. La lluvia seguía cayendo en forma torrencial. Los rayos y los truenos se hacían más frecuentes y cercanos. Al cabo de unos 10 minutos, y sin saber de dónde, se le presentó un hombre a caballo, bien vestido y de finos modales, su bigote y barba bien recortados, una mirada penetrante que lo hacía ver como el más seguro y orgulloso de los seres. A pesar del lodazal provocado por la tormenta, su calzado lucía lustroso e impecable, así como sus demás prendas de vestir. Sintiendo un miedo indescriptible y un escalofrío que le recorría todo el cuerpo, Salomón saludó con voz entrecortada a este imponente personaje. El desconocido le preguntó qué hacía allí a esa hora de la noche, asegurándole que si tenía alguna necesidad él podría ayudarlo. Entonces, Salomón le contó sus angustias, exagerándolas para hacerse digno de lástima. Le confió ser tal su desesperación
que estaba dispuesto a entregar su alma al diablo, a cambio de riquezas y placeres por un lapso de 10 años. El desconocido guardó silencio, esbozando una leve y perversa sonrisa. De pronto, le contestó: «Hoy es tu día de suerte, Salomón, pues te encuentras precisamente frente al personaje que hoy viniste a buscar. Tus deseos serán concedidos, gozarás la riqueza y los placeres que siempre has anhelado, pero regresaré por ti y por tu alma, que ya me has prometido». Un rayo iluminó por un breve instante el lugar, descargando su furia eléctrica contra un frondoso árbol de amate, el cual quedó partido por la mitad mientras ardía en llamas, quedando así sellado su pacto. Los días pasaron y de un momento a otro, y sin saber de qué manera, la gente miró cómo de la noche a la mañana la suerte de Salomón cambiaba. Ahora, todos sus negocios le resultaban con jugosas ganancias. Si compraba maíz, el precio se multiplicaba porque la cosecha de los demás campesinos era mala y el grano escaseaba. Si apostaba en los naipes, juego al que era tan adicto, siempre resultaba triunfador. En fin, todo salía a pedir de boca. Su casa, antes humilde, resultaba ahora ostentosa. Tenía muebles de finas maderas y en las vajillas relucía la plata de Tasco y Guanajuato. En las impecables vitrinas llamaba la atención hermosas figuras de porcelana china y piezas traídas desde el viejo continente. Una bien pulida mesa, en donde se servían sabrosas viandas, sin que se volviese a repetir el mismo platillo en por lo menos un mes. En una de las paredes estaba un cuadro con el título nobiliario del propietario de aquella finca, a quien todo mundo llamaba ahora Don Salomón, y algunos se referían a él como el Marqués de Montealegre. En su comedor, día con día había invitados. Las mujeres más bellas de la región lo visitaban continuamente como sus huéspedes. Así también gozaba de la amistad de los más pudientes caballeros de la comarca. En su aspecto personal no descuidaba detalle alguno. Portaba ropajes de finas telas, contando con sastres exclusivos. En lo referente a su calzado, también se lo hacían especial y a medida. Siempre olía limpio porque los mejores perfumes eran traídos para su uso personal. Salomón se daba la buena vida porque el dinero le sobraba. Los años fueron pasando rápidamente, y el ricachón ni siquiera se daba cuenta de que su tiempo se agotaba día con día, ya que se mantenía entretenido en sus continuas fiestas cargadas de excéntricos excesos. Cierta noche, al quedar vacía su casa después de haber ofrecido una recepción, el vejete quiso quedarse solo, ordenando a la servidumbre que se retirara. De repente, unos pausados pasos se escucharon provenir desde uno de los pasillos de la lujosa hacienda. Poco a poco, entre las sombras, apareció una figura elegante de impecable vestir, que don Salomón reconoció inmediatamente. El elegante personaje aseguró haber llegado a la fecha de cumplir lo acordado. Los 10 años del pacto habían pasado. Con llanto, como un niño, el derrochador marqués pidió a su visitante una ampliación del término, pero nada consiguió. No hubo clemencia ni prórroga. Empezó a beber sin control 2 botellas de añejo coñac, a lo que el diablo lo tomó por uno de sus pies y empezó a arrastrarlo a la salida de la finca. Se cuenta que aún hoy en día se pueden ver las marcas que dejaron sus uñas mientras arañaba el suelo para evitar ser llevado. En un punto de su incesante forcejeo, el señor Salomón logró zafarse de las manos del diablo, a lo que se presume, el mismo Satanás lo soltó con el fin de divertirse un poco más, observando el sufrimiento y la desesperación de Salomón. Hecho un loco, se dirigió hacia los establos, ensillando un magnífico ejemplar y cabalgando a toda velocidad, dirigiéndose hacia la cañada.
Al llegar a la mitad de dicho lugar, el caballo se detuvo bruscamente. Ahora, a diferencia de 10 años atrás, el cielo era distinto. Se adornaba con una luna llena y el aire corría fresco. La claridad le permitió distinguir a unos cuantos metros el viejo amate partido, donde 10 años atrás se había sellado su pacto. A la mente se le vino de golpe todo un mundo de recuerdos, su pobreza ingrata y su mala suerte en los negocios. En ese momento se dio cuenta que no podía huir ni esconderse, por lo que se resignó a cumplir con su destino. Con decisión, le dijo a Luzbel estar dispuesto a cumplir con su compromiso. De pronto, el cielo empezó a cerrarse con negras nubes. Un repentino haz de luz iluminó la cañada. Después vino un sonoro y largo trueno. Como salido de una enorme roca, una figura empezó a caminar con lentitud. Venía acompañado de un enorme y feroz perro que arrojaba fuego por la boca. Con terror, don Salomón sintió cómo la vida abandonaba su cuerpo, quedando al poco rato tirado en el piso, y así su existencia quedó cortada bruscamente. El caballo estuvo un momento paralizado, pero los feroces ladridos del can lo hicieron emprender la veloz huida con rumbo desconocido. Una carcajada, al parecer provenida del mismo infierno, se escuchó a lo largo y ancho del lugar. Cientos de piedras cayeron de forma estrepitosa sobre la cañada. El aire empezó a enrarecerse hasta quedar el ambiente putrefacto con un penetrante olor a azufre. Al día siguiente, numerosos viajeros pudieron reconocer el cuerpo sin vida de Salomón Jiménez de Uribe, marqués de Montealegre. Manos caritativas le dieron cristiana sepultura en el rústico cementerio de Tepechicotlán. Hoy en día, más de una persona que a medianoche transita por la cañada jura por la cruz haber visto en pena a ese hombre, que cambió su alma por 10 años de riqueza y lujos, acompañado de un elegante caballero, que está siempre sentado al lado de un amate, atento a cumplir con tus más oscuros deseos, esperándote siempre en la cañada del diablo. El pequeño Tomás. Su nombre, Javier Romero, un hombre que durante toda su vida fue entregado a su esposa e hijo, con quienes compartía tardes de sol en la playa y veranos de carretera por el país. Su vida era la que cualquier hombre de edad mediana pudiera desear: un trabajo bien remunerado, una esposa bella y que lo amaba, un hijo obediente, inteligente y de buenos modales. El pequeño Tomás tenía una imaginación prodigiosa. Tenía la capacidad de distraerse y divertirse con cualquier objeto que despertara su creatividad. A sus escasos 5 años, ya había aprendido a leer y pintaba para ser un deportista destacado. La señora Patricia López, esposa de Javier, era una mujer creativa, que toda la vida se había dedicado al hogar y disfrutaba mucho la cocina. Preparaba deliciosas cenas que todas las noches a las 8 en punto y de manera casi religiosa compartían en esa pequeña mesa de maderas finas que adornaba el centro de su hogar. Cuando el pequeño Tomás estaba solo a unos meses de cumplir los 6 años, Patricia fue diagnosticada con cáncer terminal, lo cual fue una noticia terrible para la pequeña pero unida familia. Esta no escatimó en buscar a los mejores especialistas y tratamientos que su bolsillo podía pagar. Pero todo esfuerzo fue en vano, pues la mujer, que toda su vida se había entregado en cuerpo y alma a su hogar y a su familia, murió 2 meses después de haber sido diagnosticada. Esto cambió por completo la rutina del ahora niño huérfano y padre viudo. Ambos deambulaban día a día sin ánimo ni gusto por nada.
se sentían atrapados en ese mar de recuerdos que Patricia había dejado en aquella casa. En algunas ocasiones, ambos juraban poder percibir su aroma y el tormentoso dolor de su pérdida. Después de un mes y a solo 3 semanas de Navidad, Javier decidió que era tiempo de dejarla ir. Sabía perfectamente que la casa los azotaría siempre de recuerdos de su vida juntos y que necesitaban alejarse de ahí y empezar de nuevo, en otro lugar junto al pequeño Tomás. Una semana después su hogar ya estaba en venta, y él ya había rentado una pequeña propiedad temporal, justo a tiempo para acomodar sus pertenencias y pasar una Navidad un poco menos amarga de lo que seguramente la pasarían en su antigua casa. En este nuevo lugar, Tomás tenía su propio cuarto, y era libre de decorarlo a su gusto, pero su creatividad seguía muerta por su pérdida, y la nueva casa solo le despertaba un inexplicable miedo. Sin embargo, con el fuerte golpe de crecer de un momento a otro y asimilar el lastimoso proceso que implica perder al ser más amado a su corta edad, quiso sobreponerse ante la situación y aceptar su rol de niño grande. Al cabo de unos días, y ya armados los preparativos para pasar la Navidad, ambos empezaban a sentirse mejor. Tomás ya había hecho varios amiguitos, vecinos de la calle con quienes jugaba la mayor parte del día, y el espíritu navideño llegaba con bellos arreglos rojo y blanco. Ambos se esmeraron en honrar la ausencia de la difunta, decorando la casa como ella lo hubiera deseado. Pero, en esa noche del 22 de diciembre, se sentía una energía rara en el ambiente. Cenaron como siempre a las 8 de la noche, pero esta vez, Javier se había animado a meterse a la cocina a preparar la cena, en lugar de los enlatados y la comida a domicilio que acostumbraban a pedir desde que Patricia había emprendido su camino hacia el más allá. Para las 9:35 de la noche, Tomás ya estaba en su cama. Javier aún veía las noticias, esperando a que el sueño le ganara y poder dormir algunas cuantas horas, ya que su insomnio llevaba atormentándolo desde la muerte de Patricia. Justo cuando Javier estaba a punto de quedarse dormido con la televisión encendida y el control remoto en la mano, escuchó un grito terrible, lleno de angustia, miedo y desesperación. De forma inmediata, Javier reconoció aquella voz. Era su hijo gritando desde su cuarto. Sin pensarlo, corrió por el pasillo que separaba ambas habitaciones. Abrió de un solo golpe la puerta y entró desesperado gritando el nombre de Tomás. Pero la habitación se veía vacía. Buscó con desesperación a su pequeño hijo, pero no lograba verlo entre las sábanas, hasta que lo escuchó sollozando bajo la cama. Al ser Tomás un niño pequeño, estaba arrinconado, bajo su cama, con un profundo temor de salir. De manera tranquila y más relajado, Javier se puso en cuclillas y se asomó. Tomás, hijo, ¿estás bien? Ven, sal, solo fue una pesadilla. Tomás, aún agitado y sin salir de debajo de la cama, se limitó a decir: hay un niño muerto dentro del closet que quiere jugar conmigo. Javier, entendiendo lo ocurrido como solo una fea pesadilla, intentó tranquilizar a su hijo. Extendió los brazos para ayudarle a salir de la cama, pero Tomás se resistía a hacerlo. Si salgo, el niño nos llevará a jugar a los dos con él, papá, a jugar para siempre. Después de 2 intentos por ayudar a salir a Tomás de debajo de la cama, Javier decidió que la mejor forma de ayudar a su hijo a perder el miedo era demostrándole que el closet solo contenía ropa y algunos juguetes. Así que le dijo: Tomás, voy a enseñarte que no hay nada que temer dentro del closet. Se levantó y fue hacia él. Al abrirlo, solo percibía ropa colgada en perfecto orden. Sin embargo, escuchó un temeroso murmullo que parecía provenir de detrás de la ropa y que rezaba: ¡Shh! ¡Nos va a ver! Ante su sorpresa, Javier decidió de un solo tirón mover toda la ropa que colgaba en aquel closet, pensando que tal vez algún niño de la calle se había metido para jugarle una broma al pequeño Tomás.
al quitar la ropa, quedó petrificado y sin poder expresar una sola palabra. No daba crédito a lo que veían sus ojos. En la esquina del closet, con las piernas encogidas y con una mueca de terror, se encontraba el pequeño Tomás, señalando directamente hacia la cama, diciéndole en voz baja: Papá, hay un niño muerto abajo de mi cama y quiere jugar conmigo. Y es así como terminamos este episodio de Crónicas de Medianoche. Apoya este proyecto dándole like al video, compartiendo con tus amigos, suscribiéndote al canal y dándole clic a la campanita. Ayúdanos a que nuestras historias lleguen a todo el mundo. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Oscar Cabañas y esto fue Crónicas de Medianoche.